Paz y bien, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestra primera clase virtual. Vamos a iniciar nuestra clase haciendo nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Hermanos, buenas tardes, nuevamente paz y bien. Vamos a dar inicio con nuestra formación del día de hoy. Lo que vamos a hacer es revisar de la información que nos envió el Consejo Diocesano. Para esto les he preparado una presentación muy ágil, muy sencilla de lo que es la primera parte de estas hojas. ¿Cuáles hojas estoy hablando? Son las hojas que nos facilitó la hermana ministra. Voy a acercarlo un poquito, yo creo que se alcanza a ver. Y bueno, ahí viene Orden Franciscana Seglar, Referencia al Evangelio de México, Diócesis de Ecatepec, Sagrado Corazón de Jesús, la naturaleza de la Orden Franciscana Seglar. Esta es la formación que nos está enviando la diócesis. Vamos a darle una revisada y de hecho pues va muy en relación con lo que nosotros empezamos a ver. Las últimas clases antes de que iniciara esta pandemia, y que es precisamente la Orden Franciscana Seglar. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Vamos a ver la historia, vamos a ver de dónde estamos o de dónde partimos nosotros. Estas hojas son a las que yo me refiero. También voy a hacer unos acercamientos, creo que se vean. Voy un poco por atrás. Y ahí está. Tienen 6 porque son 6 hojas. Las que no lo tengan, porque la vez que los di faltaron algunas semanitas, no se preocupen, yo tengo sus hojas. En cuanto nos veamos, pues ya espero hacérselas llegar. Y finalmente, antes de iniciar esta presentación, quiero pedirles que por favor tengan a la mano su cuaderno, pongan la fecha del día que vean el video y que al final puedan escribir ahí sus preguntas para que estas preguntas seamos en las que nos enfoquemos el día miércoles. Recuerden que el día miércoles les estaré enviando el link de a dónde vamos a conectarnos para resolver las dudas que pudieran surgir referente a este tema. Vamos a dar inicio con nuestro tema. El tema es la naturaleza de la Orden Franciscana Seglar. ¿Por qué este tema, hermanos? Muchas veces podemos tener 1 mes, 2 meses, 6 meses, cumplir ya casi 1 año, tener 3 años de profeso, 20, 30 años de profeso, y todavía tenemos dudas referente a qué es la Orden Franciscana Seglar. Por ello es que este tema pretende explicarnos a través de su naturaleza, el cual nos exponen en 15 puntos previos a una introducción, que es la que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Por qué? Porque a lo largo nos surgen dudas como ¿qué es la orden? ¿Es un movimiento, un grupo de devoción franciscana? ¿Qué relación guardamos con los frailes? ¿O dependemos aún de ellos? ¿O por qué algunos le dicen Tor? ¿Por qué otros le dicen la tercera orden regular? ¿Por qué otros le llaman tercera orden? ¿Por qué otros le llaman orden de penitentes? En fin, son muchas preguntas que a veces nos surgen y que justamente pretende resolver en algunos puntos. Reitero, son 15 puntos, pero nosotros solamente el día de hoy vamos a darle una revisada general, pero puntual también, de esta naturaleza. ¿Qué es y para dónde vamos a avanzar? Tiene que quedar bien claro estos puntos para que entonces al revisar los 15 puntos, o sea, tiene que quedar bien clara la introducción
para que al revisar los 15 puntos de la naturaleza sea muy sencillo. Ahorita a lo mejor no me lo van a entender porque hasta yo me hice bolas, pero tiene un sentido. Tenemos que ver esta introducción punto por punto, darle un sentido para que entonces ahora sí, al revisar los 15 puntos de la naturaleza de la orden franciscana, podamos entender mejor, incluso tener elementos cuando algún hermanito nos pregunte. Nuevamente les recuerdo, nosotros como orden franciscana tenemos una esencia, tenemos una naturaleza, y es lo que pretendemos abordar en estas páginas o en estas clases virtuales. Vamos a dar inicio, hermanos. Bien, nos maneja dos definiciones de naturaleza. La primera es la esencia principal que hace a cualquier entidad lo que es. Y una segunda definición, una sustancia o la sustancia constitutiva de los hombres y de las cosas. Es decir, nosotros hicimos en las primeras clases una tablita donde venían características como forma, peso, talla, alma, o sea, es decir, las cosas tienen esto, las personas tienen esto, las plantas tienen esto, los animales tienen lo otro, pero todos tenemos una esencia. Por ejemplo, esta esencia es lo que nos va a dar nuestra naturaleza. Un hombre y una mujer. Todas nosotras, a excepción de Fer, somos mujeres. Fer y Víctor son hombres. Todos somos mujeres o todos ellos son hombres. Sin embargo, y tenemos una naturaleza tanto de mujeres como de hombres. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos elementos que nos definen como tal. Esa es la esencia. Sin embargo, hay otro punto importante que es la identidad. Todas nosotras somos mujeres, pero no somos la misma mujer. Tenemos identidad, tenemos características específicas. Por ello, es que lo que queremos ver en estas páginas o en estas formaciones es la naturaleza. Es la esencia principal de la orden franciscana. Por eso era importante retomar estas definiciones. Voy a guardar silencio para que tú puedas copiar la diapositiva. Para poder entender esta naturaleza de la orden franciscana seglar, nos dan tres elementos básicos. ¿Cuáles son estos tres elementos básicos? El primero es su génesis y la intención del fundador, es decir, cómo inició esta orden y cuál era la intención de San Francisco. 2. Cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Por eso es que yo les decía, es bien importante conocer la historia de la orden franciscana, porque eso nos va a dar cuenta de cuál es su naturaleza. Y el punto número 3, que es el que yo les mencionaba al inicio, es justamente la voluntad explícita de la Iglesia, que nos habla de la legislación y el magisterio. Y es cómo va a definir la Iglesia como tal, como órgano, como magisterio, a las terceras órdenes, a las segundas, a las primeras. Eso nos va a dar características específicas y va a ser parte de nuestra naturaleza. Estos tres elementos básicos los tenemos que tener muy claros, porque vamos a ir también desmenuzando poco a poco estos 15 puntos que nos dan de la naturaleza, en donde los podríamos ir ubicando. Recuerden, el primero es el génesis, es decir, de dónde, cómo inició, cuál es ese llamado de San Francisco, la intención que tenía, su evolución histórica y la voluntad de la Iglesia. De ahí viene esta parte de la obediencia y lo que les mencionaba al principio. Nosotros tenemos que atender a esa obediencia. Y si ahora la Iglesia me dice que tengo que estar en pequeña comunidad, tengo que estar en pequeña comunidad, porque el magisterio dice que eso me va a servir para hacer pie o hacer frente al llamado que Dios le dio a San Francisco y que yo decidí seguir o que yo quiero seguir. Entonces, bueno, ahí ya lo vamos a ver un poquito más en específico, pero son estos tres puntos. Estos tres puntos es bien importante recordarlos porque los vamos a ir retomando
Y si ahorita no nos quedan claros, pues nos va a costar un poquito más de trabajo. Nuevamente, primer punto, Génesis e intención de San Francisco. Segundo punto, cómo ha ido avanzando. Y tercer punto, ¿qué espera la Iglesia de nosotros como tercera orden? Voy a guardar silencio para que tú puedas poner pausa y copiar la diapositiva. Dice aquí en el documento, la familia franciscana, articulada en sus tres ramas, la primera, segunda y la tercera orden, es llamada la trilogía franciscana. Pero, ¿qué es esta trilogía franciscana? Y aquí viene en la diapositiva explicado o desglosado la definición que nos maneja dentro del documento, que viene, dice primero, la primera experiencia religiosa preorientada a la vida apostólica. Dentro del documento dice la primera y única, es decir, que fue la primera que desde su esencia, desde su naturaleza, pretendía una vida apostólica. ¿Y esta vida apostólica cómo se iba a lograr? Simple y sencillamente entre comillas, con la vida del Evangelio. Ese era su origen, esa era su intención, donde nace en un contexto necesario para la Iglesia. Recordemos que en la época de Francisco, la Iglesia estaba pasando por una crisis muy importante. Habían grupos que se creían o que querían o que pretendían atender o ayudar a los pobres, pero tenían otra intención. Había una cuestión tanto monetaria como de complicaciones y de agresión, incluso de vandalismo, o que utilizaban este pretexto para vandalizar. Entonces Francisco llega y marca esa diferencia. Hay una coordinación implicando todos los estados de vida. Esta implicación va a tener repercusión directa con el involucrar a todos en esta orden. Desde la primera hasta la tercera, esta trilogía va a abrazar a todo aquel que quiera seguir a Cristo, a todo aquel que quiera vivir esta vida apostólica. Y es por eso que se le llama trilogía, porque abraza a todos, nuevamente lo repito, es bien importante ver esto. Nos abraza, nos acompaña, nos acogen como familia, como hermanos. Todos somos un mismo ser, un mismo sentir, que es vivir el Evangelio, que es vivir en fraternidad, que es llevar esa vida apostólica, donde no es mi palabra lo que me va a dar pie, lo que me va a dar entrada, es mi actuar, es mi forma de dirigirme a los hermanos, a mi prójimo, al más fuerte, al más pequeño. Específicamente, nosotros hablamos de los más pequeños, de los más necesitados, que no necesariamente siempre son los más pequeños, déjenme decirles. A veces dentro de las personas con dinero podemos encontrar gente muy necesitada del amor de Dios. Pero es ser eso, ser apóstoles. Retomo un poquito la cuestión de las pequeñas comunidades, donde también es parte del fin. Pero viene aquí, es la primera experiencia religiosa orientada a la vida apostólica. Nos va a llevar, nos va a adentrar a esta vida, a vivir el Evangelio, a ayudar al necesitado. Pero esta ayuda al necesitado no viene sola. Y no viene porque yo digo, ya soy franciscano y en automático puedo ayudar al necesitado. No, hermanos. Viene con algo bien importante, que es la conversión. Y ahí viene esa palabra importante que vamos a revisar también más adelante, pero que quiero que se queden también con esa parte. El vivir la conversión. Viene aquí importante y dice, Francisco recibe de Cristo indicaciones muy claras. Ve, repara mi casa. El Papa se lo confirma y el proyecto se explicita. Realizar en sí mismos y predicar la conversión. Entonces creo yo que estamos hablando de esta importancia, de que la conversión no solo la voy a ir a predicar, no solo voy a ir a decir, sí, todos hay que convertirnos y amar a Dios y seguir al Evangelio. No. Primero tenemos que realizarlo en nosotros mismos y después predicarlo en los demás.
Pero bueno, esto obviamente va a llevar o va a conllevar muchas partes importantes, ya que San Francisco no pretendía formar una sola orden, pero esto lo vamos a explicar un poquito más en nuestra siguiente diapositiva. Voy a guardar nuevamente silencio para que tú puedas copiar la diapositiva de Trilogía Franciscana y nos vamos con nuestro último punto. Vamos con nuestra última diapositiva para terminar o ir cerrando esta introducción, Vamos a hablar de Francisco. No estaríamos aquí si no fuera por él. Es decir, no estaríamos dentro de la orden, ¿verdad? Y creo que es importante recordar el sentido de Francisco. Él fundó 3 órdenes para cada estado de vida. Y no es que él se haya despertado un día por la mañana y decir, voy a fundar 3 órdenes. Para nada. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo fue moviendo y lo fue llevando hacia la obra que Dios quería de él. Desde el principio, él no quería ni siquiera una primera orden. Cuando el primer hermano se acerca a él y le dice, yo quiero tener lo que tú tienes, él dice, a ver, espérame tantito, ni yo puedo cuidarme a mí mismo, y cómo vas a meterte tú, y ok, Señor, que sea tu voluntad. Y dejó, ¿no? Después viene Clara, donde le dice, yo también quiero. Y bueno, pues vamos, ¿no? Clara empieza este proceso y después Clara incluso ayuda a los hermanos de la primera orden. Pero ahorita vamos a entender un poquito por qué. Y viene después este matrimonio de donde ya los dos estaban bien decididos a separarse, pues para seguir a Francisco, ¿no? Cada uno desde la primera y la segunda orden. Y entonces Francisco les dice, a ver, no es así, no es por ahí, tenemos que seguir las normas de la Santa Iglesia y ustedes ya tienen este sagrado sacramento, entonces vivan desde su realidad, desde su estado de vida. Desde ahí pueden vivir el Evangelio y desde ahí pueden hacer muchísimo. Pero todo esto es con una misma regla. A ver, me van a decir, pero ¿cómo si los hermanitos menores tienen una, si las hermanas clarisas tienen otra, ellas no pueden salir, nosotros sí? Ok, sí, pero todos tenemos una misma regla. ¿Y cuál es esta regla, hermanos? Es bien sencilla y sencilla entre comillas. Dice, San Francisco ha dado a sus 3 órdenes solamente una regla, una observancia más perfecta del Evangelio, en razón de su condición de vida. Es muy sencilla de leer, pero creo que muy complicada de llevar a la práctica. Desde nuestra condición de vida. Y ahí vendría una serie de complicaciones, ¿verdad? Desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad. Pero vamos avanzando. Y si queremos avanzar solitos, pues nunca lo vamos a hacer, hermanos. Entonces, ahí viene nuestro siguiente punto de la diapositiva que dice, unidas entre sí, pero no jerárquicamente. No quiere decir que los hermanos menores son más que nosotros, no quiere decir que las clarisas son más que nosotros seamos más que ellos dos. No, esto no es una competencia de quién es más o quién es menos. Todos somos hermanos. Todos estamos en la misma línea de jerarquía. Pero esta línea jerárquica que va en horizontal y no en vertical tiene una corresponsabilidad asociada por una recíproca y fraterna ayuda. Es decir, yo ayudo a la primera y a la primera ayuda a la segunda y a la tercera, y la segunda ayuda a la primera y a la tercera. Todos nos vamos a ayudar, todos necesitamos de todos. Debemos reconocernos interdependientes espiritualmente y necesitados de ayuda mutua. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos del hermano de la primera, del hermano de la segunda y del hermano de la tercera, porque somos una trilogía, somos uno solo, estamos unidos en una misma visión, en una misma misión, en una misma
regla, en un mismo propósito, que es la vida apostólica. Y viene este punto final que a mí me encanta y con el que yo quisiera cerrar antes de mencionarles las preguntas, y es: quien entra en la primera, segunda o tercera orden forma parte de una realidad de comunión querida por Dios para la restauración de la iglesia. Es tan sencillo y tan hermoso a la vez el decir: no estamos aquí porque ya no me quedo de otra, o porque pues yo ya estoy bien grande y pues para pasar el tiempo voy y me voy a la orden y hay 2-3 horas. No, hermanos, yo creo que no. Y las conozco y los conozco perfectamente. Dice que ninguno de ustedes está aquí por esa razón, pero creo que es importante también mencionarlo. ¿Saben? El poder decir: estamos aquí porque Dios así lo quiere. Porque Dios quiere que yo sea parte de este plan de la restauración de la iglesia. Y la restauración de la iglesia no es como nuestro padre Francisco lo entendió en un primer momento, el ponernos a encimar tabiques que nos tocará, y a nuestros hermanos fundadores, a nuestra hermana Gertrudis le tocó poner tabiques porque era lo que la iglesia necesitaba. Pero también nos habla de esta iglesia espiritual y de ayudar al necesitado. A veces pensamos que el necesitado es el que no tiene dinero. Sí, es necesitado, pero también es necesitado el que tiene mucho y que no sabe para dónde va. Es bien importante este punto. Vamos con las preguntas, hermanos. Bueno, con esto estamos terminando nuestra primera formación virtual. Espero se haya entendido, y si no, ya saben, anótenme todas sus preguntas y el día miércoles las podemos ir resolviendo. También vamos a trabajar rápidamente una dinámica, pero para esa dinámica necesito que ustedes ya traigan previamente trabajadas unas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa naturaleza? Trabajamos 2 definiciones y tú me vas a decir qué es naturaleza. La número 2: ¿cuáles son los 3 elementos básicos de la naturaleza del agua? Los enlistamos, 1, 2 y 3. Vamos a mencionar esos 3. Y finalmente, ¿qué es lo que me importa más? Y cada uno me lo va a decir. Es: ¿me siento realmente parte de la Orden Franciscana Seglar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Son 3 preguntas muy sencillas y muy rápidas, pero que nos van a permitir profundizar un poquito más en este tema. Espero haya sido claro, espero que les haya gustado y seguimos en contacto. Hermanitos, espero muy pronto poderles dar un abrazo fraterno, pero crean que siempre están en mis oraciones. Los llevo en mi corazón. Así que